Bueno, el tema, hoy vimos en el artículo 1736, en lo que hace al tema de la prueba de la relación de causalidad, vimos que la carga de la prueba recae sobre quien invoca el hecho. Entonces, sobre la víctima va a recaer la prueba de acreditar lo que es la relación entre el hecho, ya sea la conducta por acción o por omisión, y el resultado, que es el daño. Y si el autor del hecho pretende eximirse de responsabilidad, recae sobre él la carga de la prueba de las causales o de la eximente. Es decir, la prueba de la causa ajena tiene una enorme importancia desde el punto de vista práctico, porque puede actuar ya sea como un eximente de responsabilidad que interrumpe totalmente el nexo causal, o bien como un atenuante, es decir, disminuye los efectos de la consecuencia del hecho. Sí, ¿por qué? Porque interviene o aparece lo que dijimos hoy, una concausa, que en ese caso aparece otro hecho que también incide de manera significativa en el resultado, y por lo tanto en ese caso el juez tiene que determinar o distribuir lo que es el grado de responsabilidad en cada uno. Por ejemplo, ahí muestro lo que es un caso de distribución del grado de la responsabilidad. Por ejemplo, el caso del 40% para la ambulancia, un 50% para el conductor del auto, y un 10% de la responsabilidad recae sobre la víctima, que es sobre el peatón. En este caso hay varios hechos que inciden, digamos, sobre el resultado, y lo que hizo el juez fue distribuir el grado de responsabilidad de cada uno. ¿eh? Por supuesto que va a determinar un monto, digamos, que surge de la cuantificación del daño, y ese monto el que se va a distribuir proporcionalmente de acuerdo a lo que justamente surge de la prueba de la relación causal. Bueno, el tema de la interferencia o interrupción del nexo causal se da por tres factores, que es por el hecho del damnificado o de la víctima, por el hecho de un tercero por el cual no se debe responder, y por el caso fortuito o la fuerza mayor. El primero de los supuestos es por el hecho de la víctima o del damnificado, que está tratado en el artículo 1729. Claramente dice: el hecho del damnificado, la responsabilidad puede ser excluida o limitada, es decir, puede actuar como eximente o como atenuante. Puede ser excluida o limitada por la incidencia del hecho del damnificado en la producción del daño, excepto que la ley o el contrato dispongan que debe tratarse de la culpa, del dolo o de cualquier otra circunstancia especial. Es decir, la norma claramente delimita de que el hecho de la víctima o el hecho de la víctima del damnificado puede actuar como un eximente cuando interrumpe directamente el nexo causal, o como un atenuante cuando figura como una causa, y en ese caso hay que distribuir el grado de responsabilidad de cada uno. Como el caso que yo le mencioné cuando vimos en el tema de asunción del riesgo de este chico que va a una pista de karting en Córdoba y en virtud de un manejo imprudente termina volcando y dando contra un poste de luz. Si bien había un hecho de la víctima, en este caso, que se manejaba de manera negligente, también había un hecho imprudente por parte del concesionario de esa pista de poner un poste de manera antirreglamentaria. Entonces ahí aparece una concausa que incide sobre el resultado, y por lo tanto el juez distribuye cuál es el grado de responsabilidad de cada uno. Asimismo, la ley dice que en determinados casos que surgen expresamente de la ley se puede requerir la culpa o otra circunstancia, el dolo o otra circunstancia especial. Por ejemplo, una ley muy importante que hace referencia al tema de la culpa es la ley de tránsito, la Ley Nacional de Tránsito, la Ley 24.449, en el artículo 64, en fin, dice claramente: el peatón goza del beneficio de la duda y de presunciones en su favor, en tanto no incurra en grave violaciones a las reglas de tránsito. Es decir, en ese caso, para poder atribuirle responsabilidad al peatón hay que probarle la culpabilidad. Es decir, una conducta culpable, negligente, grave,
una grave violación a la regla de tránsito por parte del peatón. Ese uno. Y el otro en materia también muy importante de la responsabilidad de los titulares de establecimientos educativos, donde únicamente se eximen de responsabilidad demostrando el caso fortuito de la fuerza mayor. Es decir, ni siquiera el hecho de la víctima o el hecho de un tercero lo pueden eximir, únicamente el caso fortuito o la fuerza mayor. Ahí ustedes ven cómo claramente la ley especial determina cuál es el eximente de responsabilidad en esos casos. Bueno, con respecto al tema de lo que es el hecho de un tercero por el cual no se debe responder, también es una causa ajena, una causal de interrupción que puede actuar como eximente o como atenuante en cuanto al tema del daño. Dice de un tercero por el cual no se debe responder, porque si es un tercero por el cual se debe responder, en ese caso estamos en presencia de otro tipo de responsabilidad y una responsabilidad refleja o indirecto, que es, por ejemplo, en el caso del principal por el hecho del dependiente, la responsabilidad de los padres por el hecho de sus hijos. Es decir, en ese caso sí estamos en presencia de un sujeto por el cual sí se debe responder. Este es un tercero por el cual no se debe responder. Es decir, no existe ninguna relación entre el autor del hecho y ese tercero. Bueno, hay un caso, yo menciono otro ahí, pero le doy un caso que ocurrió acá en la ciudad de Corrientes, fue muy mencionado ese caso. Fue un caso que se dio en la intersección de calle Lavalle y Mendoza, una calle muy transitada. La cuestión es que una ambulancia venía a toda velocidad con la sirena por calle Lavalle. La cuestión es que llegar a la intersección con calle Mendoza, venía una camioneta circulando normalmente y a una velocidad permitida, pero la verdad es que no siente la sirena. Y la cuestión es que la camioneta es impactada de manera frontal, digamos, no, le impacta en un costado a la camioneta y la cuestión es que el conductor de la camioneta pierde el dominio de la camioneta, sube a la vereda y le termina aplastando a una maestra jardinera contra el muro de una casa. Por supuesto, la maestra jardinera muere. La maestra jardinera, o en este caso los herederos, van a accionar contra el conductor del vehículo que la atropelló, ergo la camioneta. Y bueno, la camioneta, ¿qué es lo que puede argumentar en este caso? El hecho de un tercero, que en este caso la ambulancia, que fue la que impactó sobre él, que le hizo perder el dominio de la camioneta y eso hace que suba a la vereda y termine impactando con esta maestra. En este caso, seguramente va a haber una responsabilidad de los dos, tanto de la camioneta como de la ambulancia, y por supuesto que en ese caso la responsabilidad del tercero va a actuar como un atenuante y no como un eximente de responsabilidad. En ese caso el juez va a tener que distribuir cómo estos dos sujetos van a responder frente a la víctima, que en este caso no tiene incidencia alguna en el resultado daño-muerte. El Código Civil y Comercial es mucho más riguroso que el código anterior en cuanto al tema de la responsabilidad del tercero. En este caso dice que para que el eximente de la responsabilidad del tercero pueda actuar como tal, se requiere que reúna los requisitos del caso fortuito, es decir, debe tratarse de un hecho imprevisible e inevitable. Es decir, lo que quiere con estos nuevos códigos es que de alguna manera se pague la indemnización a la víctima, es decir, de que el autor del hecho prácticamente no tenga posibilidad alguna de poder eximirse de responsabilidad. Y eso es todo con respecto a estas dos causales de atenuación o de eximente de responsabilidad, y ahora viene el tema del caso fortuito o la fuerza mayor. No sé si quieren hacer alguna pregunta, le dejo, digamos, acá a Gonzalo para que se haga cargo del curso.
Hola, ahí se me escucha. Sí, perfecto, perfecto. Bien, de 10. Bueno, como le comentó el doctor, yo soy el doctor Gonzalo Olivera. Ahora en esta ocasión le voy a hablar de estas otras eximentes atenuantes que son el caso fortuito o fuerza mayor. Bien, en primer lugar, hay que tener una idea de qué es el caso fortuito o la fuerza mayor. Son acontecimientos extraordinarios imprevisibles e inevitables, no imputables al deudor, que impiden el cumplimiento de la obligación. Por ende, como le decía el doctor en las dos eximentes anteriores, también o eximen de responsabilidad a la persona demandada o al deudor, digamos, en el caso contractual, o la atenúan. Ya el Código Civil derogado en el artículo 514 preveía este caso fortuito de fuerza mayor, diciendo que es el que no ha podido preverse o que previsto no ha podido evitarse. Entonces, van a ser aquellos acontecimientos extraordinarios que no se pudieron prever, digamos que una persona de mediana prudencia no pudo prever que iba a suceder, o que, si bien lo previó, no lo pudo evitar, ¿sí? El artículo 1730 también toma esta conceptualización, que no, en el artículo 1730, hecho que no ha podido ser previsto, que habiendo sido previsto no ha podido ser evitado, también habla del eximente de responsabilidad, salvo una excepción que es la disposición en contrario, que ahora voy a explicar más adelante obviamente todos estos puntos, y por último emplea como sinónimo ambos términos. Bueno, en primer lugar, ¿qué sería un hecho extraordinario que no puede preverse? Bueno, como les dije, se toma siempre lo que una persona de mediana prudencia, digamos, no pudo haber previsto, ¿sí? Siempre hay que tener en cuenta el caso en sí. Entonces, yo, por ejemplo, no puedo prever que acá en la ciudad de Corrientes va a suceder un terremoto en un determinado momento en el cual a mí me arruine una mercadería que tenía que haberse enviado a mi proveedor, a la persona que yo distribuyo. Entonces, o también puede ser situaciones donde yo puedo prever algo, pero no puedo hacer nada para evitar. Es decir, yo puedo prever que a causa de un incendio que ya se inició, digamos, en un campo donde yo tengo guardado mis hilos de arroz, donde yo tengo guardado mis granos para distribuir, yo sé que ese incendio va a llegar a mi galpón, yo tengo todo asilado el arroz, por ejemplo, pero no puedo realizar ninguna acción en la cual yo pueda evitar esto. Entonces, puedo prever, pero no puedo evitar. Siguiendo con la bolilla, vamos a ver el tema de la unidad-dualidad. En lo que es la doctrina, ¿sí? Se discutía, o sea, existió una discusión con respecto a si el caso fortuito y la fuerza mayor eran sinónimos o conceptos diferentes, ¿sí? Tanto en el ámbito conceptual teórico como con respecto a sus efectos. Bueno, con respecto a las posturas, tradicionalmente, la postura tradicional se refería a los hechos de la naturaleza, eran los casos fortuitos, digamos, terremotos, inundaciones, grandes sequías, etcétera. Y fuerza mayor en aquellos hechos donde tenía participación el hombre, guerras, huelgas, atentados, terroristas, etcétera, ¿sí? Para otra postura, determinados autores serían los hechos menos importantes, el caso fortuito, como una huelga parcial, y la fuerza mayor serían aquellos hechos inevitables y de gran escala, como una inundación a gran escala, o un incendio, etcétera. Otros autores van a decir que casos fortuitos eran hechos imprevisibles y fuerza mayor hechos inevitables. Es decir, casos fortuitos aquellos hechos que yo ni siquiera prevé que iban a suceder, y fuerza mayor yo puedo preverlo, pero no lo puedo evitar. Bien, hasta ahora todas discusiones teóricas. Ahora, este último sector doctrinario, que yo sector era Exner, eh, apuntaba más a lo que serían los efectos de cada uno, ¿sí? Él decía que había que distinguir entre caso fortuito y fuerza mayor, no solo desde el punto de vista conceptual, sino por sus efectos, ya que la fuerza mayor iba a eximir de responsabilidad o atenuar la responsabilidad, pero el caso fortuito no. Entonces, esta fuerza mayor tenía que reunir tres requisitos para exonerar al deudor al demandado. Es decir, que sea un hecho exterior a la esfera o a la empresa o negocio del agente, que sea un hecho extraordinario, es decir, que rompa el curso normal ordinario de las cosas que suceden. Por ejemplo, una lluvia fuerte acá en Corrientes no podría ser un hecho extraordinario porque es algo que estamos acostumbrados a que suceda, ¿sí? Y que sea público, ¿sí? Notoriedad pública, es decir, no que conozca toda una comunidad, todo un país, pero un gran número de personas que puedan acreditar ese acontecimiento. Si bien hubieron varias posturas con respecto a esto, dice el caso fortuito y fuerza mayor eran sinónimos, eran conceptos diferentes, tenían efectos distintos. Hoy en día el código termina con esta discusión, si se quiere decir, unificando, como dijimos en el artículo 1730, de que ambos son sinónimos. Bien, ahora los requisitos que debe reunir este hecho extraordinario para que sea considerado un caso fortuito. Vamos a ver que tiene que reunir
5 requisitos, que es la imprevisibilidad, que sea inevitable, actual, inimputable y extraordinario. Que el hecho sea imprevisible, como le venía diciendo, es que un hecho de un hombre de mediana prudencia no tenga por qué suponer que ocurrirá. Por ejemplo, en el caso que yo sea un comerciante de trigo, ¿sí? Yo soy una persona que está acostumbrada a vender determinada cantidad de trigo, otros cereales, y tengo a mi acreedor que está esperando que yo le envíe el trigo. Entonces, yo como comerciante de trigo, en el caso en concreto, supongamos acá en Corrientes, tengo la noción, tengo la idea, y sé con certeza de que en el mes de diciembre, supongamos, siempre hay demasiado calentamiento y las cosechas de algo como el trigo, que es tan sensible, por así decirlo, se terminan quemando. Entonces, yo puedo prever ese incendio que se podría dar en mi cosecha y lo cosecho de antemano, lo guardo en silos o en depósitos para después enviarlos a mi acreedor, a la persona que está esperando que yo cumpla con mi obligación. Entonces, un hecho imprevisible, por ejemplo, para mí como comerciante de trigo sería de que venga una inundación total en el campo que me arruine todas las cosechas, por ende yo no puedo cumplir con mi obligación. Bien, existen ciertos hechos que son previsibles, pero imprevisibles con respecto al momento en que ocurrirán. Por ejemplo, yo sé que acá en Corrientes se puede dar un fuerte granizo porque hubieron ocasiones donde se dieron, pero no puedo prever en el momento en que va a ocurrir, ¿sí? Entonces, si se da un fuerte granizo en el cual estropea alguna mercadería que tenía que mandar, habría que comprobar en el caso en concreto, ver si era verdaderamente previsible o si era un acontecimiento que yo sabía que podía suceder, pero con respecto al tiempo me terminó perjudicando y puede ser, como le decía el doctor, un eximente o una atenuación de la responsabilidad. Que el hecho sea inevitable, tiene que ser un acontecimiento irresistible por el hombre. La irresistibilidad debe ser absoluta, no una mera imposibilidad individual. Es decir, se tiene que dar la imposibilidad absolutamente, o si no, en determinados casos, como por ejemplo acá ponemos la teoría de la imprevisión, en un caso, por ejemplo, en el contrato, donde yo tengo una contraprestación con la otra parte, donde yo tengo que pagar una mercadería, supongamos, en dólares, y tengamos en cuenta que en el país no sube el dólar y demás, supongamos así. Entonces, de un día para el otro, a mí me sube el dólar abruptamente y me complica el pago de esa mercadería que a mí me mandaban. Entonces, yo no voy a poder alegar un caso fortuito, o sí, pero en principio no voy a poder decir, mira, no te voy a poder pagar más, no voy a cumplir con mi obligación, se corta todo acá, sino que le puedo dar lugar a otro remedio jurídico como la teoría de la imprevisión, es decir, modificar ese contrato, mandame menos, te pago un poco menos, bajamos el precio y demás, y siempre y cuando no sea absoluta la imposibilidad, va a poder ser evitable esto. Tampoco puede ser un obstáculo temporal, por ejemplo, volviendo a un contrato de mercaderías, si yo tengo que enviar determinada mercadería y está cortada la ruta por una nevada, porque cayeron piedras, porque hay un obstáculo que se puede sacar en determinado tiempo, una vez que se supera ese obstáculo temporal, yo puedo cumplir con mi obligación. Es decir, tiene que ser absolutamente inevitable. Con respecto a la actualidad del hecho, el hecho debe ocurrir en el momento de cumplir con la obligación, ¿sí? No puede ser un hecho, debe ser un hecho presente, no puede ser una amenaza o una imposibilidad eventual. Es decir, yo no puedo alegar algo que puede llegar a pasar o que tal vez se dé para no cumplir con una obligación, o en el caso de que yo dañe a una persona, por ejemplo, en un accidente de tránsito, alegar algún hecho diciendo que había una amenaza de fuertes lluvias, entonces yo tuve que desviar, etcétera, etcétera, y poner ciertas excusas, por así decirla, para acreditar la actualidad del hecho. El hecho debe ocurrir en el momento de cumplir la obligación o en el momento que se ocasiona el daño, ¿sí? Tampoco la actualidad quiere decir algo cronológico, porque, por ejemplo, en un contrato de compra-venta donde yo tengo que enviar una determinada mercadería o entregar una determinada mercadería, puede ser que la cosa perezca antes de la entrega de la mercadería. Es decir, si yo hoy tengo que entregar una mercadería, la cual antes de ayer, yo la perdí por un caso fortuito, por un incendio, por un terremoto, por una inundación, ¿sí? Cronológicamente, hoy tenía que cumplir con la obligación y el hecho se dio anteriormente, pero la actualidad está conectada, digamos, ¿sí? Que el hecho sea inimputable, es decir, no tiene que existir un factor de atribución que haga responsable al deudor o al demandado, ¿sí? Por ejemplo, ahí puse yo la culpa en la provocación del incendio. Por ejemplo, también en un caso de tránsito donde haya culpa en el manejo, por un manejo imprudente de la persona, y yo quiera alegar un caso fortuito, es decir, hay un factor a mí, un factor subjetivo que es la culpa, la cual se me está atribuyendo ese daño que yo ocasioné y no puedo alegar el caso fortuito. Como dijo el doctor, puede ser que se dé esa culpa del autor
conjuntamente con el caso fortuito y se va a distribuir, es decir, se va a atenuar la responsabilidad, pero no la va a extinguir. O puede ser que se atribuya todo solamente a la culpa del que ocasiona el daño. Bien, y por último, que el hecho sea extraordinario, es decir, aquellos hechos que cumplen con el orden natural de las cosas, ¿sí? Con el curso ordinario de la naturaleza, no se van a tener en cuenta para un caso fortuito. El ejemplo que doy de una lluvia, de una gran lluvia en corriente, o sea, estamos acostumbrados a grandes lluvias en corriente, por ende, determinados sectores tendrían que prever eso en el cumplimiento de los contratos, por ejemplo, de mercaderías y demás. Yo sé que acá en Corrientes hay grandes lluvias en determinadas épocas del año, entonces yo tendría que prever, tomar todas las medidas necesarias para prever que yo arruine la mercadería, que eso impida que yo haga la entrega de la mercadería, que cumpla con la obligación, etc. Entonces tiene que ser un hecho que escape a toda ponderación, un terremoto, un ciclón, una lluvia que cause una gran inundación. Es decir, lo extraordinario tiene que romper el curso normal de las cosas. Ahí estoy viendo el chat. Claro, granizo supongo. Claro, exactamente. Exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. Sí, uno sabe que puede caer granizo, pero por ejemplo en ese caso de que cayeron granizos enormes que rompieron varios autos y vehículos y demás, uno no lo puede prever de esa manera. Bien. Bien, siguiendo con los casos. Bueno, el caso fortuito o fuerza mayor, como se quiera llamar, se pueden dar de dos maneras. Pueden ser hechos del hombre o pueden ser hechos de la naturaleza, ¿sí? Hechos del hombre, valga la redundancia, donde interviene la actividad humana, ¿sí? Y hechos de la naturaleza, donde son hechos de la naturaleza propiamente dicho, donde no interviene la actividad humana. Bien. Acá yo puse varias hipótesis de cada uno, ¿sí? Como está también en el libro del doctor. En primer lugar tenemos los hechos del príncipe, y que bueno, actualmente todo lo vamos a estar viendo con respecto a al COVID-19 y a la pandemia hoy en día. Por ejemplo, son aquellas órdenes o provisiones de la autoridad. En este caso de la pandemia, como todos sabrán, la primera etapa de confinamiento, de cuarentena y demás, se prohibieron la circulación en rutas de elementos que no sean necesarios, se cerraron ciertos comercios, ahora está todo más flexible, pero en un primer momento fue bastante rígido. Entonces, yo tenía mi comercio, ¿sí? Tenía que entregar una determinada mercadería, tenía que cumplir con determinada obligación el 22 de marzo, en pleno confinamiento y cuando estaba rigiendo el decreto en su primera instancia, me cierran mi negocio, me cortan la ruta, entonces yo no puedo cumplir con mi obligación, hacer la entrega de dicha mercadería. Estamos hablando de un hecho del príncipe. Por un decreto del Poder Ejecutivo, a mí me cierran el negocio, me cortan las rutas y yo no puedo cumplir con mi obligación, por ende estoy exento de esa responsabilidad, ¿sí? En este caso encuadraría perfectamente esto que está pasando hoy en día. Por ejemplo, que me requisen todos los productos del stock, la apropiación de mi inmueble. Si yo vendí mi inmueble, me tomé un mes para poder desalojar y entregar la llave a la persona que se lo vendí, y en ese mes que yo me tomé para sacar todas mis cosas, viene el Estado y me los propia, ¿sí? Estamos hablando de un hecho en la intervención humana, o sea, la intervención del Poder Ejecutivo, supongamos, o el municipio, la provincia, me expropia el bien, yo no puedo cumplir con mi obligación, por ende voy a estar exento de responsabilidad y obviamente no voy a responder por el daño que le haya causado a la persona que no le entregué esta propiedad, ¿sí? En segundo lugar están las guerras, revoluciones o sucesos similares, como por ejemplo esta pandemia. Por sí solo no constituyen un caso fortuito solo si el incumplimiento de la prestación es consecuencia de ello. Es decir, yo si ocasiono un daño a una persona, si no cumplo con una obligación, no cumplo con mi obligación contractual, no puedo alegar que fue por motivo de la guerra, fue por motivo de una revolución o por motivo de esta pandemia, por ejemplo. Siempre tiene que ser el incumplimiento de la prestación consecuencia de esta guerra, revolución o suceso similar, ¿sí? Es decir, yo no puedo cumplir, como volviendo al caso anterior, no puedo cumplir con la entrega de la mercadería por esta pandemia, tiene que haber una relación, porque si, por ejemplo, la entrega de esta mercadería era una mercadería esencial, es obviamente que nada tiene que ver con esta restricción, porque tranquilamente las mercaderías de uso esencial y demás, necesidades de prioridad, yo la podía cumplir, ¿sí? Esto tiene dos excepciones, que es el acuerdo de las partes y las obligaciones contraídas luego. El acuerdo de las partes, yo, en un contrato, como sabemos que es ley para las partes contratantes, estipulo que en el caso de guerra, revoluciones o sucesos similares, me voy a eximir de responsabilidad, tenga o no tenga que ver, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a ver que el incumplimiento no es consecuencia de ello, sino que es consecuencia de un acuerdo de las partes.
Y las obligaciones contraídas luego son obligaciones que yo contraigo luego de desatada esta guerra, esta revolución, estos sucesos. Entonces se da por hecho que hay ciertas cosas que yo sé que pueden llegar a pasar, por ende no me voy a eximir de responsabilidad. En el caso de que yo haga una contratación ahora con determinadas cosas, yo sé que dentro de unos días se puede volver a poner rígida la cuarentena y demás, y entonces no voy a poder alegar eso, ese incumplimiento, como un caso fortuito o una fuerza mayor. Por último, los hechos de terceros, extraños no dependientes o subordinados, como dijo el doctor, hace imposible el cumplimiento de la prestación. Por ejemplo, un hecho extraño que por un tercero, un atentado, obviamente un tercero que yo no voy a responder y demás, yo no pueda cumplir con una prestación o se cause daño a otra persona que yo no tenga nada que ver. Estamos hablando del hecho donde tiene intervención humana, por ende me exime de responsabilidad o la atenúa, como venimos diciendo. Bien, siguiendo esta escala de la intervención del hombre, tenemos las huelgas, huelga de los patrones y sentencia judicial. Las huelgas al principio no son causales. ¿Por qué no son causales? Porque por ahí hay huelgas en las cuales no abarcan a todo un gremio o no abarcan a todo un sector, ¿sí? Eh, Salvo las huelgas generales, por ejemplo, que abarcan a todo un gremio, gremio es una parte considerable. Una medida de fuerza legal afecta al personal imposible de sustituir. Por ejemplo, si yo tengo el compromiso de entrega de un bien, ¿sí? Que yo le voy a mandar por un medio de transporte. A mí me hace huelga ese sector de medio de transporte, bueno, yo puedo optar por otro medio de transporte para cumplir con esa obligación. Se me tornará más onerosa, será más dificultosa, tardará un poco más de tiempo, pero yo puedo cumplir con esa obligación, puedo darle otro remedio jurídico, volviendo a la teoría de la imprevisión, pero es una huelga que a mí no me afecta totalmente. Ahora bien, si yo tengo que entregar algo que tiene que ir a la provincia de Chaco y a mí una huelga me corta el puente, ¿sí? O me hacen un paro general de transporte, que no tengo ni siquiera un solo medio de transporte para enviar la mercadería, obviamente esta huelga me va a perjudicar y me va a eximir de responsabilidad en el caso de que me quieran atribuir a mí. Aquellas huelgas imposibles de prever o resistir, como huelgas revolucionarias o actos de sabotaje, como conocemos, o las huelgas parciales, pero siempre que hacen imposible el cumplimiento. Si yo tengo un solo medio de transporte para enviar la mercadería a la que yo me comprometí, por ejemplo, por avión, simplemente la puedo mandar por avión. Me hace un paro el gremio de transporte de aviadores, entonces yo voy a tener imposible enviarlo por colectivo o supongamos que por barco ya va a ser imposible y demás, entonces esta huelga parcial de los medios de transporte, de ese medio de transporte, me puede eximir de responsabilidad. Huelga de los patrones o lockout es cuando los patrones, por ejemplo, cierran la empresa por no querer cumplir con ciertos requisitos o porque no les gusta una política, cierran la empresa, se declaran en huelga, entre comillas, por así decirlo. Esos patrones no van a poder alegar su propia huelga para justificar el incumplimiento de ciertas obligaciones o de ciertos daños que hayan ocasionado. Solo en caso de atribuirle a tercero o cuando se alegan por ellos mismos no se va a considerar como dije recién. Solamente si ese caso se atribuye a terceros. Y por último, y no menos importante, obviamente, una sentencia judicial. Aquella sentencia que viene de juicio donde el deudor no fue parte o no fue responsable de la situación jurídica que motiva la resolución. Es decir, toda aquella sentencia, supongamos que a mí una sentencia eh, me hace que a mí me confisquen toda mi mercadería, me hacen que a mí me saquen toda la plata que yo tenía en el banco para pagar una obligación, y yo de esta sentencia sí fui parte. Por ejemplo, es una sentencia por un juicio de alimentos, supongamos, que yo sabía de la existencia, yo soy parte de este litigio, y bueno, en la sentencia se estipula de que yo con toda determinada mercadería tengo que pagar este juicio por alimentos. Entonces, es una sentencia que yo conocía, y si esa sentencia a mí me repercute en el incumplimiento de una obligación, no la voy a poder alegar como un caso fortuito. No sería el caso de ejemplo, como pone el profesor en su libro, de la mala anotación de inhibición general. La inhibición general es cuando a mí impiden disponer de mis bienes. Entonces, mala anotación por homonimia, por ejemplo, una persona que tiene el mismo nombre, la anotan en una inhibición general de que no puedo vender nada, la anotan error a mí. Entonces, cuando yo me voy a hacer la transferencia del bien, cuando yo me voy a transferir el dinero para cumplir con mi obligación, no lo puedo hacer por esta mala anotación. Entonces, si en primer lugar, lluvias, vientos, inundaciones periódicas. Volviendo al ejemplo de las lluvias acá, una lluvia acá generalmente a veces son periódicas, son conocidas, y por un momento todo
despejado y de un momento al otro empieza una gran lluvia, unos grandes vientos, una lluvia de gran intensidad, con la cual yo controlé mi vehículo y termino ocasionando daño a otra persona. Entonces hay que ver, obviamente siempre teniendo en cuenta un actor fundamental en esto, de ver si esas lluvias o vientos, esas inundaciones, ese hecho de naturaleza es de tal intensidad en la cual a mí no me permitió maniobrar, hizo que yo ocasione un daño a otra persona y demás. Entonces, siempre que reúnan estos requisitos. Los fuertes vientos los mismos, que por su violencia impiden el cumplimiento y obrar normal, un ciclón, un huracán, no simplemente por ser un fuerte viento o hacer un caso fortuito, una fuerza mayor. Acá, bueno, yo le anoté un caso que es Travasio Rodolfo Pascual versus Paternò Roberto y otros, de la Sala 1 de Rosario. En este caso, lo que pasó fue que volcó un colectivo a larga distancia, ¿sí? Bueno, hubieron varios heridos, también un par de fallecidos, por así decirlo. Entonces, la Sala 1 lo que dice es que la lluvia y los vientos y tempestades, las inundaciones y aluviones, no son necesariamente acontecimientos extraordinarios en sí, digamos, ¿sí? Porque lo que quiso alegar el chofer del colectivo es que en ese accidente había un fuerte temporal de lluvias de más y viento fuerte, lo cual le hizo perder el control del colectivo y, bueno, ocasionar el volcar este colectivo. Podría ser también cuando cayó el puente. Claro, por ejemplo, si yo voy pasando con mi vehículo por el puente este de Boya que se había caído en un momento, es algo que yo no puedo prever, digamos, yo como chofer de un vehículo, de cualquier vehículo, yo no lo estoy pudiendo prever y se cae de un momento para el otro. Ahora bien, si yo estoy viendo que está en construcción, que se prohíbe el tránsito pesado y demás, yo estoy previendo que si paso por ahí puede llegar a caer. Pero en el caso normal de que yo paso por ese puente y se cae de la nada, sí, ese hecho exterior me podría a mí eximir de responsabilidad por los daños que cause a los que van conmigo o a tercera persona. Y por último, los incendios, los originados por causas inevitables. Acá en Corrientes, bueno, generalmente se dan los casos de que los campos en determinada época, o a veces en épocas donde hace calor nada más, de la nada se prenden fuego, o en otras partes del país, en otra parte del mundo, entonces que sean causas inevitables. Como yo dije hoy, en el caso de una persona que tiene experiencia en esto, va a saber en qué momento se ocasionan determinados incendios y ya va a quedar en manos del juez si este caso puede haber sido previsto o no, ¿sí? Y no abarcar casos en donde me dé culpa o dolo del deudor demandado. Yo, como demandado, sí, por no haber entregado una mercadería o por haber ocasionado un daño, no puedo alegar el incendio que yo mismo causé por no controlar mi instalación eléctrica, porque dejé algo prendido en el lugar. Con respecto a los efectos de las causales de interrupción, interrumpe el nexo causal y la consecuencia del hecho dañoso no son atribuibles al deudor demandado. Me puede eximir totalmente de responsabilidad o puede atenuar mi responsabilidad. En una obligación de cumplimiento temporal imposible, es decir, este caso fortuito fuerza mayor a mí me torna imposible temporalmente cumplir con mi obligación. Una vez que cesa el impedimento, yo debo cumplir. El corte del puente, por ejemplo, yo tenía que entregar hoy una mercadería, hubo un corte de puente que duró todo el día, cesa ese corte de puente, yo puedo hacer entrega de esta mercadería. Ahora en una obligación donde yo tenía determinado una hora, un horario, por ejemplo, tenía que ir a un casamiento con el servicio de delivery, con otro servicio de animación y demás, ese corte de ruta me va a ocasionar un cumplimiento absoluto, digamos, no solamente temporal. Entonces, determinado cada caso en concreto, ver si ese impedimento es temporal o absoluto. Y en caso de incumplimiento parcial, se debe cumplir o entregar lo restante. A mí se me quema parte de la cosecha, me quedó una buena parte conservada, digamos, en buen estado, yo entrego esa otra parte de la cosecha y, bueno, de lo otro puede ser que me exima de responsabilidad o que se me atenúe mi responsabilidad por la otra parte que no entregué. El principio general es que destruye parcial o totalmente el nexo causal. Me puede eximir de responsabilidad o me puede atenuar la responsabilidad que me corresponde. Y en el ámbito del derecho contractual, en los contratos, extingue la obligación por imposibilidad sobrevenida, o si tenía que pagar y por un caso fortuito no lo puedo hacer, se extingue esa obligación, libera al deudor, y en las obligaciones recíprocas, es decir, donde hay prestaciones de ambas partes, el deudor pierde el derecho a reclamar la contraprestación o debe devolver la obtenida. Yo no envié la mercadería, a mí ya se me hizo el pago y demás, yo no me puedo quedar con eso alegando el caso fortuito, sino que debo devolver el pago y obviamente me eximo de la responsabilidad de la no entrega de la cosa y otras responsabilidades que pueda tener. Bueno, como todo principio tiene su excepción, en la mayoría de los casos.
En este caso, ¿cuáles serían las excepciones de que el caso fortuito irrumpe o rompe el nexo causal? Serían los casos en donde el deudor o el demandado no se exoneran de responsabilidad o no atenúan la responsabilidad. El primer inciso, bueno, como te lo venía diciendo, es la asunción contractual de riesgo. El contrato es ley para las partes y en el contrato estipulo yo con una parte, obviamente siempre tiene que haber igualdad en las partes para que esto rija. Nosotros estipulamos que yo me hago el cargo igualmente de la responsabilidad que acarrea un caso fortuito, está perfecto. Ahora bien, en los contratos de adhesión y consumo donde siempre hay una parte más débil, que generalmente es el usuario o el consumidor, en todos los casos, no se van a poder estipular una cláusula donde el consumidor o el usuario asuma el riesgo. Por ejemplo, en el servicio de Internet, si a mí el prestador de servicio me quiere decir, bueno, en la mayoría de los servicios de Internet, por ejemplo, te hacen en la entrega del módem, del aparato o todo lo que se necesite, bajo la modalidad de que yo lo devuelvo una vez que bajo el servicio o que se termine la obligación si es por tiempo. Entonces, dentro de este contrato no puede haber una cláusula donde diga que el consumidor se va a hacer cargo de todo eso, de la destrucción o lo que pueda llegar a pasar por caso fortuito. Es decir, si hay un caso fortuito, a mí se me rompe el móvil, lo pierdo y demás, yo igual voy a tener que responder. En estos casos no se va a dar, porque el contrato de consumo no está permitido. En segundo lugar, disposición de la ley, ¿sí? Cuando el ordenamiento jurídico dispone que el caso fortuito no exonera. Por ejemplo, el inciso que viene. Como ya nos habló el doctor de la mora, ¿sí? La mora acarrea la obligación de soportar los riesgos de pérdida y destrucción de la cosa. Es decir, si yo tenía que entregar una determinada cosa, ¿sí? Pero incurrí en mora, es decir, la cosa perece y se destruye para su dueño. Pero cuando uno de los efectos de la mora es que cuando uno incurre en mora, acarrea con ese riesgo y pérdida de destrucción de la cosa. Ahora bien, hay una excepción que es, excepto que hubiese sucedido en manos del acreedor. Es decir, yo estoy en mora, no entrego una cosa y esta perece por un caso fortuito de fuerza mayor, yo igual voy a responder, ¿sí? Por haber estado en mora, por más que no sea el dueño. Ahora bien, si esa cosa hubiese perecido en manos del acreedor, yo no voy a tener la obligación de responder. Ejemplo, yo tengo que entregar una casa, ¿sí? Incurro en mora con la entrega de esta casa. Pasan un par de días, hay un terremoto, se destruye la casa. Y acaba de regir la excepción porque por más que yo haya entregado la casa, que ya haya sido ocupada por su verdadero dueño, igualmente se iba a destruir porque el terremoto de igual manera se iba a dar, ¿sí? El otro inciso, existencia de culpa previa, ¿sí? Esto lo que va a hacer es sacar la condición de inimputable del caso fortuito, es decir, la condición de ajeneidad. Por ejemplo, cuando media culpa en un incendio, acá yo puse el ejemplo de un enfermo por alcohol, digamos. Yo me pongo ebrio a consecuencia de esto, contraigo una enfermedad por la cual no puedo cumplir cierto compromiso, yo no puedo alegar que esa enfermedad, alegar a esa enfermedad como un caso fortuito o fuerza mayor, por el cual no puedo cumplir con mi obligación, si yo caí en esa enfermedad por medio del alcohol. Es decir, hay una culpa de la gente, por ende ya no es ajeno. El otro inciso, contingencia propia del riesgo de la cosa o actividad. El caso fortuito debe ser extraño a la esfera económica, sus actividades, empresa, a la gente. Yo puse un ejemplo, el accidente vial, el diluvio por falta de frenos. Este es uno de los casos más dados, como expliqué el del ómnibus, por ejemplo, en el caso de que el riesgo ya viene de la cosa. Entonces, es decir, como explicaba el profesor, introducir un automóvil, un camión, un ómnibus, todo lo que sea automotor, dentro de la sociedad ya genera un riesgo. Es decir, yo ya tengo que responder objetivamente, ¿sí? Ahora, en el caso de que la contingencia se dé por el riesgo propio de la cosa, va a excluir el caso fortuito. Entonces, si yo tengo un accidente vial, ¿sí? Donde se da una lluvia totalmente extraña, nunca antes pasó en Corrientes esta lluvia, fuertes vientos y demás, pero a su vez yo salí a la ruta, mi dirección andaba mal, estaba pésima y no tenía frenos. Se comprueba esto después con la pericia mecánica, entonces yo voy a responder por la contingencia propia del riesgo de esta cosa, que es manejar un auto sin frenos y sin dirección. Obviamente puede ser que se atenúe nomás la responsabilidad, sí, pero nunca va a ser un accidente total de responsabilidad el caso fortuito. Y por último, la obligación de restituir como consecuencia a un hecho ilícito. Por ejemplo, en la posesión de mala fe. Posesión de mala fe es yo me apropio de un bien, ingreso a un inmueble, por ejemplo, de mala fe, ¿sí? En contra de la voluntad del dueño, sin que el dueño se entere. Entonces, en este caso, la destrucción del inmueble y demás que pueda ocasionar por caso fortuito no me va a exonerar
a mí del caso fortuito. Yo voy a tener que responder por más que no sea el dueño, porque hay una mala fe, como en el caso de la mora, ¿sí? La excepción, el mismo que la mora, que haya ocurrido en manos del dueño. Un terremoto que me destruya el inmueble, igual iba a ocurrir en manos del dueño, por más que yo no lo haya ocupado legalmente. Ahora, el poseedor vicioso, que es aquel que ocupa la cosa o extrae la cosa con violencia, por ejemplo, me robo un auto, ¿sí? No va a regir la excepción. Yo me robé el auto, ¿sí? Fui y lo estacioné en un lugar, hubo un terremoto en toda la ciudad, y por más que haya estado estacionado enfrente de mi casa o enfrente de la casa del dueño, igual iba a aparecer para su dueño. Bueno, en este caso no va a regir la excepción, yo voy a responder por el daño de destrucción por haber sido un poseedor vicioso. Cualquier cosa yo voy mirando el chat, así que pregúntenme nomás y yo voy parando. Y lo mismo si voy muy rápido. Bueno, con respecto a la prueba, ya no creo que hayan quedado dudas por cómo lo explicó el doctor. El actor tiene que probar los hechos constitutivos, ¿sí? Yo como demandante, sí, tengo que probar que la otra persona, que existió un factor de atribución, por ejemplo, que eh, hace que esta persona responda por el daño que me causó a mí. Y el demandado va a tener que probar aquellos hechos impeditivos y distintivos, como el caso fortuito. Entonces, el caso fortuito, cuando el demandado o el deudor se ha imputado algún factor de atribución, se ha imputado algún daño por ello, él va a tener que decir, no, acá operó tal caso fortuito, y la prueba la va a tener que dar él. La excepción, como se venía hablando, es la carga de la prueba dinámica, es decir, cuando el juez establece que están mejores de probar la otra parte, va a invertir la carga de la prueba, siempre avisando obviamente a ambas partes de que va a tomar este criterio, y ya no va a tener que probar el caso fortuito el demandado, sino que lo va a tener que probar el actor, por ejemplo, en ciertos casos. Y los medios probatorios, bueno, son amplios, se puede recurrir a cualquier clase de prueba, testigos, peritos, elementos audiovisuales, etc. Bueno, con respecto a la ausencia de culpa, muchas veces por ahí se confunde que exista ausencia de culpa con el caso fortuito y demás. Bueno, este es por ahí es un error común que uno tiene, pero la gran diferencia entre la ausencia de culpa y el caso fortuito es que el caso fortuito siempre tengan en cuenta que rompe el nexo causal, y la ausencia de culpa ya recae sobre otro elemento necesario para la responsabilidad, que es el factor de atribución. Entonces, puede, como da el ejemplo el doctor en su libro, puede ser que un médico que esté operando se le corte la luz, ¿sí? Se queda sin luz todo la ciudad, digamos, incluyendo el hospital, o se queda sin luz el hospital. Entonces acá él, y bueno, a consecuencia de este corte de luz, él no puede seguir operando o opera mal, causa la muerte de la persona. Él lo que va a tratar de hacer es acreditar este caso fortuito de que el corte de luz fue el que ocasionó el daño y no él. Entonces estamos hablando de un caso fortuito que va a romper la relación causal entre la muerte de la persona y los daños que ocasionó con el accionar del doctor. Ahora bien, el doctor que realiza una operación, se termina muriendo el paciente o termina causando daños, ya por ser una obligación de medios, le va a tener que probar que él obró diligentemente. Y obviamente el actor va a tener que probar la culpa que se le atribuye al doctor. ¿Sí? Entonces, no confundir ausencia de culpa con caso fortuito. El caso fortuito opera sobre la relación causal, rompe este nexo causal, no hay relación causal, por ende no es imputable al supuesto autor o al demandado. Por último, agregué un tema que es el tema este del COVID-19, la pandemia, con respecto a si es considerado, si se puede considerar un caso fortuito, porque considero, y creo que todos consideramos, que en el día de mañana, cuando se inicien determinadas situaciones judiciales o no, se va a tomar a este COVID-19, a este virus, como un caso fortuito. Ahora bien, se trata de una pandemia extraordinaria de muy rápida propagación y a escala mundial, a lo que todos sabemos, y la pregunta sería, ¿el COVID-19 reúne los requisitos para ser considerado un caso fortuito ante el incumplimiento de cierta obligación o ante la ocasión de algún daño a alguna persona? Bueno, es imprevisible, es un desastre mundial de alta letalidad y de muy rara concurrencia. La última vez que sucedió algo parecido fue en 1918, imagínense, con la gripe española. Entonces, una persona de mediana prudencia, o sea, la mayoría de las personas no podían haber previsto este virus y su propagación y todos los daños que causaría o que pudiera causar. Es inevitable. Yo puse para la mayoría de las personas, no sería el caso del personal de la medicina, por ejemplo, obviamente solamente por ejemplo, en el caso de que hay ciertas medidas, por ejemplo, el Poder Ejecutivo dictamina el reglamento social, el Ministerio de Salud establece qué cuidados tiene que tener el personal médico, viniendo a este ejemplo. Entonces, una persona que causa daño acá, por esta enfermedad, digamos, contagia a otra persona, que se prueba que él fue el que contagió, ahora podría haber sido inevitable o no. Supongamos una persona que estuvo confinada en todo este tiempo dentro de su domicilio,
contagia a otra persona, capaz fue por el delivery, capaz fue por causas, miles de causas. Ahora bien, un personal de la medicina que está en contacto con pacientes que tienen este virus, va a tener que ser mucho más cuidadoso. Entonces, la inevitabilidad para él va a ser mucho más dificultosa de probar que para una persona que estuvo confinada todo este tiempo. Con respecto a la actualidad, se da en el momento de cumplir con ciertas obligaciones, no regiría para el caso de obligaciones que contraigan el lapso de la pandemia. Como dije hoy, si yo me pongo a contratar, contrato el envío de mercadería y demás, yo sé que mañana pasado me cortan toda la ruta y no puedo cumplir, ¿sí? El claro ejemplo para todo esto sería el caso de que el día de mañana, cuando pase todo esto, se demanden a todos los comerciantes, a todas las personas que tenían la obligación de enviar mercadería, tenían la obligación de cumplir con ciertas cosas, ¿sí? Y no lo hicieron porque o le cerraron su negocio, o le cortaron las rutas, o no le dejaron ejercer su actividad, demandan al abogado porque no pudieron haber cobrado la sentencia a tiempo. Bueno, el abogado, como todos sabrán, la justicia está parada, ahora recién se está flexibilizando, entonces estamos hablando de un caso totalmente fortuito donde uno no lo puede haber previsto. Inimputable, como todos los hechos extraordinarios, no tiene que existir un factor de atribución, en algunos casos se puede dar, por ejemplo, en el cierre de un negocio, no existe un factor de atribución hacia al empresario que tiene este negocio, salió el decreto del Poder Ejecutivo, se lo cerró, no hay culpa de él en esto, pero para otros casos sí. Por ejemplo, si yo me infecto dolosamente, bueno, no creo que exista, pero se comprueba que una persona buscó una infección y se contagió y a su vez contagió a otra persona, le ocasionó un daño, o dentro de lo que es el cumplimiento de una obligación, buscó esa infección para no cumplir una obligación, bueno, vamos a estar hablando que existe un factor de atribución, en algunos casos del cual no va a poder alegar el caso fortuito a este virus. Y por último, es un hecho extraordinario, como todos sabemos, una pandemia a nivel mundial de propagación casi inevitable, por ende cumpliría con este requisito de extraordinariedad. Todos otros virus que se han dado en lo largo del tiempo últimamente, como la gripe aviar y demás, no son considerados tan peligrosos y tan propagables como este, así que sí estamos hablando de un hecho extraordinario. Bueno, hasta acá llega mi exposición. Si tienen alguna pregunta, los leo, o si no, los dejo con el doctor.